La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista en Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, llegamos al miércoles 13 de enero de 2021. Hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se conmemora este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el objetivo de crear conciencia entre la comunidad sobre esta que es una enfermedad mental y sus consecuencias, la importancia de pedir ayuda a tiempo, no estigmatizar a las personas que tienen este problema, que padecen esta patología. Yo le agradezco mucho a nuestro amigo el doctor Julio César Dávila, quien es médico internista, tesorero del Colegio de Medicina Interna del Noreste, secretario de la mesa directiva del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, que esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Muchísimas gracias. Aquí a la orden. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, pues estamos en estos momentos en este frente, en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pues es el primer año en que se conmemora este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con un agravante o con un factor adicional que es la pandemia, el COVID-19, que va para un año, ¿no? En la República Mexicana y en el mundo entero, doctor. Definitivamente, y como bien lo dices, pues esta situación ha agravado la problemática, no solamente en la población general, sino también pues en el gremio dedicado a la atención de la salud de los pacientes. Pues sabemos por tu experiencia en relación al impacto que tiene la depresión en cualquier persona, ¿no? Los trastornos, las complicaciones que puede derivar que es un padecimiento, que es un problema de salud mental ciertamente, que puede reflejarse en algunos otros padecimientos. Te lo pregunto también considerando que tu especialidad además es de médico internista y que tienes contacto con adultos mayores, doctor. Definitivamente, lo que hemos podido observar es que una persona deprimida no solamente padece este trastorno afectivo, no solamente está triste, melancólico y demás, sino que la depresión se convierte en una causa de discapacidad y además se convierte en un factor de riesgo para otros eventos mayores como tú conoces, como son el infarto del miocardio o como son las enfermedades cerebrovasculares de las cuales hemos hablado en otras ocasiones. Aquí en el estado de Nuevo León y en el área donde tú ejerces la medicina, bueno, ¿cómo ves en estos momentos el problema de depresión? Y también considerando que estamos en una época atípica, ¿no? Que se trata de este tema de la pandemia. ¿Cómo ves el problema de la depresión? ¿Es un tema agudo, es un tema grave, es un tema que ha ido creciendo en nuestra comunidad, doctor? Es un tema grave. Por ahí algunos reportes del INEGI del año pasado nos decían que alrededor del 30% de las personas llegaban a tener por lo menos algún episodio depresivo a lo largo de su vida. Pero esto es estadística del año pasado, sin pandemia todavía. Entonces ahorita pues esto se ha ido incrementando porque hay que recordar que la depresión va muy ligada a los trastornos de ansiedad o a las crisis de ansiedad. Y entonces estas se han hecho presentes a lo largo del último año de manera muy importante. Y por ello, pues el incremento en las consultas de pacientes de adultos mayores que por un lado están más aislados que el resto de la población, pues se ha hecho patente cada vez más. Doctor, cuéntame un poco acerca de la predisposición que tenemos los seres humanos para sufrir o no sufrir depresión. Es decir, porque esto, como bien está definido y lo estamos contextualizando, es un problema de salud mental, pero pues depende muchas veces de la predisposición genética que tiene el individuo. Sí, hay algunos investigadores que han encontrado algunos genes relacionados con trastornos afectivos, específicamente en depresión se llegan a identificar hasta 44 genes diferentes, pero también hay que resaltar que el medio ambiente, el entorno de vida juega un papel importante y esto es todavía más importante conforme va aumentando la edad de las personas. Es decir, tal vez el factor genético juegue un papel prioritario en adolescentes, en adultos jóvenes, pero a lo largo de la vida se van sumando factores de riesgo para que los adultos mayores vayan teniendo episodios de depresión o una depresión establecida. Ahora, no estamos hablando solamente que sea un problema de la tercera edad, o sea, esto no es exclusivo de los adultos mayores, esto se puede presentar pues desde la infancia o en mayor medida en la adolescencia también, doctor. Totalmente, y no nada más, en la adolescencia hay un pico importante de presentación
el cual disminuye de alguna manera durante la edad de adulto joven. ¿Por qué? Porque de alguna manera se enmascara con todas las actividades que también van teniendo o vamos teniendo los adultos, es decir, estamos en un ambiente laboral, tenemos convivencia, tenemos muchas actividades durante la edad productiva que de alguna manera ayudan a paliar un poquito los síntomas, pero a veces ahí están enmascarados y muchos pacientes no los reconocen y a veces también en el área médica no se investigan con suficiente fuerza. Te voy a hacer una pregunta muy obvia, pero yo creo que vale la pena también destacar cuáles son los primeros síntomas, o sea, porque de repente puede haber alguna persona que ya que ya tenga datos relacionados con depresión, pero que no se ha considerado como tal o que haya cierta negación por parte de las personas que están en su entorno de reconocerlo como una persona que tiene este padecimiento, que tiene esta enfermedad mental, doctor. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues generalmente o tradicionalmente esperamos ver a una persona triste, melancólica, que deja de hacer sus actividades habituales, que empieza a comer mucho o comer de menos, aumentar o bajar de peso, empezar a tener pues algunas situaciones con la familia de poca convivencia. También es muy común la irritabilidad en estas personas, pero hay que tener precaución. Si tú recuerdas, pues hemos tenido grandes actores cómicos, incluso algunos de ellos con películas muy agradables, que han terminado su vida con un suicidio, y nadie se habría imaginado que con esa capacidad de hacernos reír, pues pudieran estar teniendo este problema de depresión, ¿no? Actores como el estadounidense Williams, y pues son el más claro ejemplo de que no hay que descuidarse. Hay personas que a veces pudieran parecer el alma de la fiesta, pero hay que tomar en cuenta algunos otros detalles. Tal vez sea una persona que beba demasiado, tal vez sea una persona que deje de comunicarse varios días con sus amigos. Entonces, son detalles más sutiles que de pronto enmascara otro tipo de personalidad, ¿no? Doctor, en esta época COVID, en donde pues ciertamente ha cambiado el mundo, ¿no? Ha cambiado la dinámica, ha cambiado la vida de muchísimas personas, de muchas familias. Mencionabas ahorita que esto nos ha traído algo de ansiedad, claro, que sería lo primero, ¿no? Que se refleja. ¿Ansiedad se puede terminar convirtiendo en depresión? Es decir, independientemente de la predisposición que tenga la persona o de la carga positiva o negativa que pueda tener en su entorno, simplemente por escuchar todos los días sobre estos temas y por limitarse en tus diarias actividades y que esto se transforme después en un tema depresivo, ¿puede llegar a suceder? Sí, por supuesto, puede llegar a suceder y también puede ir de la mano, es decir, puede persistir la ansiedad y además estar ya el paciente presentando síntomas depresivos, y entonces ya no estamos ante un trastorno, sino ante dos que van de la mano. Algunos expertos nos dicen que las características de depresión y ansiedad en un paciente pueden llegar a estar presentes ambas de un 25 hasta un 69%, dependiendo de las poblaciones estudiadas. Entonces es muy común que esto llegue a suceder. Doctor, estoy platicando con el doctor Julio César Dávila, médico internista, quien además tiene experiencia desde luego en el ámbito de la geriatría y por supuesto en el tratamiento, ¿no? En la atención a pacientes con depresión. Entonces, a ver, la estigmatización de esta enfermedad mental, como cualquier otra que se estigmatiza, o sea, es una recomendación, veo, de la Organización Mundial de la Salud, reducir esta estigmatización. O sea, yo lo entiendo así como no, menospreciar a aquellas personas que puedan estar enfrentando una situación así, ¿verdad? Definitivamente, y también pues la recomendación para las personas del auditorio que pudieran sentir que están en una situación como la que estamos mencionando, de depresión, pues es no tener miedo de acercarse a un profesional de la salud que los pueda ayudar, porque también hay otro estigma muy importante, no solamente en el padecimiento. El otro estigma tiene que ver con el tratamiento, y es que hace algunas décadas, por allá de los 80, generalmente para este tipo de problemas se daban medicamentos para dormir a las personas. Eso ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, bueno, pues no todo el mundo necesita medicamentos. Algunos, la psicoterapia es igual de efectiva que los medicamentos. Juntos, ¿sí? Un buen tratamiento médico y un seguimiento con psicoterapia
psicoterapia, pues nos pueden ayudar a volver a la normalidad a una persona que está deprimida y evitar pues recidivas a lo largo de los años. Eso es muy importante. Entonces, tener el adecuado tratamiento. ¿Qué recomiendas tú para aquellas personas que estén enfrentando alguna sintomatología o que ya hayan sido diagnosticadas con depresión, doctor? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y sobre todo, considerando que algunos no tienen todos los recursos para consultar al médico especialista y para comprar el medicamento, doctor. Sí, definitivamente no siempre está al alcance de todo el mundo, pero también hay que decir que las instituciones de salud de nuestro país pues tienen un recurso pues más o menos adecuado en cuestiones de medicamentos. Ahorita se está complicando un poco por la situación de pandemia, pues hay hospitales dedicados exclusivamente a atender enfermos con COVID, pero esto no quita que haya lugar en las unidades de medicina familiar, en las clínicas de las diferentes instituciones, ¿sí? O bien incluso sociedades de ayuda telefónica como son la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno de los diferentes estados, que pueden orientar a las personas. Y si tienen confianza con un médico en particular, bueno, pues comentarle, o con un psicólogo, una psicóloga, que puedan ayudarles pues a salir de esta situación. Doctor, pues yo te aprecio mucho esta oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Es el doctor Julio César Dávila, médico internista, tesorero del Colegio de Medicina Interna del Noreste y secretario de la mesa directiva del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Seguiremos platicando acerca de este y otros temas de interés, doctor. Muy amable. Muy amable, Gregorio. Muchas gracias y a la orden. Gracias, el doctor Julio César Dávila esta tarde con nosotros en entrevista en Radio Fórmula Monterrey. Corte comercial y enseguida regresamos. La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey.